administrar, sino para servir. La palabra diácono viene del griego diaconía, que significa servidor o servicio. Y dentro de la obra del Señor todos somos diáconos. Diga, todos somos diáconos. O sea que todos somos servidores. Todos somos servidores y servimos al Señor. Y servimos a nuestros hermanos. Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Diga, yo no puedo dejar la palabra para servir a las mesas. Pero soy diácono. No sé si lo pueden entender. Soy diácono, soy servidor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Por qué? Porque había una área que ellos no podían descuidar. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchas cosas se pueden hacer, muchas cosas se pueden realizar. Yo puedo cantar, yo puedo predicar, yo puedo evangelizar, pero hay algo que es fundamental en mi vida y se llama la oración. Diga, oración. Yo no sé cuánto me están captando, pero en esta mañana yo quiero hablarte de 2 herramientas indispensables para este siglo XXI. Yo puedo ministrar, pero para poder ministrar o predicar, yo tengo que estar bajo una cobertura de oración. Muchas cosas se pueden hacer, muchas cosas se pueden realizar, pero hay algo que se llama oración. Esa es una herramienta indispensable o insustituible para este siglo XXI. Y más cuando Cristo se acerca y viene por su pueblo, yo tengo que estar orando. Esto es fundamental. Mira lo que dicen los apóstoles. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Usted puede cantar, usted puede alabar, usted puede evangelizar, pero algo que es fundamental en su vida para crear una unción o una atmósfera agradable se llama la oración. Dígale al hermano que está a su lado: hijo, tienes que orar. Dígale: amado, tienes que orar. Nadie, escúchenme, nadie se ha muerto por orar mucho, pero muchos ya han desaparecido por dejar de orar. Denle un aplauso al Señor. La oración es el combustible para ese vehículo. Usted puede tener un auto último modelo, 0 kilómetros, pero si no tiene combustible, no anda. Amén. Y nosotros necesitamos orar. Diga, yo necesito orar. Jesús fue un hombre de oración, a tal punto que los discípulos fueron impregnados por eso y se acercaron al maestro un día y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque Jesús se pasaba noches, vigilias enteras, orando delante de la presencia de su Padre. Y si hay algo que te va a llevar a alcanzar el propósito de Dios para este tiempo, se llama la oración. La oración. Tú tienes que estar continuamente en el altar. Yo tengo que estar continuamente en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos necesitados de Dios. Y si yo quiero que Dios cumpla su propósito conmigo en este tiempo, hay planes, propósitos de Dios conmigo en este tiempo, pero yo debo estar cerca del Maestro, allí cerca del Maestro. Yo puedo predicar, Dios me ha capacitado, me ha dado dones y talentos, pero por encima de ello yo necesito un fundamento que cubra eso, para que eso traiga respuesta en el momento en que utilice ese don o ese ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga oración, de orar. ¿Qué fue lo que hizo que el Maestro tuviera éxito en la cruz del Calvario?
Calvario. Escúcheme, antes de ir al Gólgota, algunos, pero es que él era Dios. No, él era 100% hombre, 100% Dios. Pero el éxito de Cristo, de su ministerio, eran las noches de oración que tenía en la presencia del Padre. Los discípulos se le quedaban dormidos, sin embargo él seguía orando, porque él sabía que necesitaba el Padre de esa unción especial. Y si hay algo que te va a guardar de este mundo, si hay algo que te va a preservar, se llama la oración. La oración nos va a preservar. Mire cómo lo dicen los discípulos. La iglesia crecía, la iglesia primitiva crecía tanto, y esta iglesia está creciendo. Hermano, yo prefiero que usted siga orando y ubiquemos personal para tipos de servicios, que vayan a los hospitales, vayan a diferentes partes. Pero hay un grupo que necesita estar orando. ¿Cuántos alaban al Señor? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, diga, crecía el número de los discípulos. Cuando las iglesias entre más van creciendo, algunos quieren, Señor, dame miles y miles. Hermanos, nosotros queremos miles y miles, pero a medida que la iglesia va creciendo, hermanos, situaciones difíciles se van incrementando. Pero si nosotros oramos, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros oramos, fluye el coax de Dios, o sea, la creatividad del cielo a mí, dándome ideas y dándole ideas a los líderes. Pero eso se logra en la presencia de Dios. Diga oración. Cuando yo no oro, ¿sabe? Que cuando hay un hombre o una mujer que no ora, un pastor o un ministro no ora e inventa cosas y empieza a decir cosas desde el altar y a mencionar y a golpear a las personas, y las personas son golpeadas y heridas. ¿Por qué? Porque no hay oración, no hay presencia de Dios. Pero cuando hay un hombre que tiene presencia, ¿sabe una cosa? Esa unción produce cambio. Cuando ese hombre o cuando esa mujer habla o dice algo, ¿sabe? Entonces, hermano, bajo unción especial. Digo oración. Necesito orar. Hay dos ministerios que no se pueden dejar: el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Podemos decir que vamos a evangelizar, pero tú no puedes ir sin oración y sin unción. Necesitamos orar. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Y más viendo que aquel día se acerca, Cristo viene por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los que están aquí digan amén. Amén. Y yo necesito estar en la presencia del Señor, porque de pronto puedo encontrarme afanado haciendo un montón de cosas y estar totalmente desligado de la presencia de Dios. Y yo no quiero eso. El Señor Jesucristo dijo: mirad que aquel día no los encuentre afanados y cargados de los afanes o situaciones de este mundo, y su objetivo se vaya a perder y los encuentre yo así. Pero si yo estoy orando, estoy velando, hermano, soy un candidato número uno, estoy en la fila de los que nos vamos con el Señor. Diga: yo necesito oración. Yo necesito oración. El ministerio de la oración y de la palabra. Hay 11 aspectos que yo he enumerado aquí, consecuencias cuando nuestra oración no es escuchada, y 7 obstáculos para la oración. Y uno de esos 7 obstáculos, muchas veces, según Santiago capítulo 4 versículo 3, muchas veces no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar. Hermano, es un obstáculo para que la oración, para que haya obstáculos, o sea, para que la oración no logre el propósito. Otro obstáculo, según el Salmo 139, 23, dice que hay algo que no permite que mi oración llegue al trono de Dios, y es que haya pecado en mi vida. Digo oración. Oración. Los cielos se cierran. Pero es necesario, hermanos, son herramientas indispensables. La oración y la palabra. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Es fácil hacer muchas cosas, pero no es fácil orar. Un hombre que ora se conoce. Dígale que está a su lado: oye, te conozco, tienes una cara de que oraste bastante. Venga. Profetícelo, hermano, dígalo, profeta. ¿Cuántos alaban al Señor? El ministerio de la oración es el combustible. Hermano, cuando nosotros no oramos,
Déjeme decirle, en estos días hice una negociación y me ahorré $100, $120 solamente por levantarme a las 3 de la mañana a orar. ¿Cuánto creen eso? Amén, amén, Sí. amén. Se le fue el evaporador al carro, hermano, y llego a David. Cuando llego allá a las 3 me viene a orar. Cuando llego allá, el hombre me dice, bueno, son $180 por el evaporador. Pero el Espíritu me decía, este hombre te quiere llevar en el carrito. Bueno, tengo testigos. Yo siento algo raro, siento algo aquí. 2 hermanos dan conmigo. Yo que hay algo, y el Espíritu Santo me dijo, no, aquí hay algo escondido. Y 180 y $120 mano de obra y $18. Padre, 300 y pico dólares. Pero como yo había orado, andaba con mis antenitas de vinil. Andaba con mi bien parada, bien. Digo, aquí hay algo extraño. Y cuando salimos, oye, ¿por qué no vamos a cotizar? ¿Sabe cuánto me salió el evaporador? Con todo el pack, $93, hermano. Me ahorré $100. Y cuando llegué a la casa, ¿sabe qué hice? Le digo, oye, vamos a repartir esta plata entre mi esposa, mi hija y el niño. Esto es para usted, esto es para usted y esto es para usted. A veces gente se queda con plata tuya, hermano, y nosotros se la peleamos hasta la familia, hermano, y otros te llevan en el carro y no, esto no va. Ahora mejor que la disfruten mi gente. Amén. ¿Cuándo se la van a hacer?